Alumnos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al curso especializado en elaboración de expedientes técnicos organizado por Accompany. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy MBA, para lo cual traemos para ustedes este curso bastante detallado que se trata sobre el marco del INVIERTP. Queridos alumnos, en esta oportunidad nos encontramos pues para desarrollar esta capacitación bastante especializada para ustedes, donde realmente vamos a ver toda la materia de lo que es el INVIERTP, pero específicamente lo relacionado en lo que respecta a la elaboración de los expedientes técnicos. Y es por ello que queremos comentarles que lo que ustedes deben conocer en esta materia, vamos a tener un curso intensivo bastante importante, en el cual lo vamos a desarrollar por 11 sesiones, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, yo quiero comentarles las 11 sesiones que vamos a desarrollar en todas estas clases, para lo cual el día de hoy vamos a entrar a los aspectos generales del INVIERTP. Vamos a ver de qué trata el INVIERTP, el sistema, cómo son sus principales fases, quiénes participan, todo lo que hay que tener en cuenta. Después de ello, vamos a entrar en la fase de lo que es la programación mundial de inversiones, vamos a ver lo que es la formulación y evaluación de las inversiones, también vamos a ver lo relacionado a la ejecución y ejecución de las inversiones, y entramos de lleno con las fichas técnicas y los contenidos mínimos. Vamos a ver los expedientes técnicos de inversión, los términos de referencia para la elaboración y supervisión de expedientes técnicos, la elaboración de fichas técnicas según el INVIERTP, también lo relacionado a los formatos y registro de proyectos de inversión, elaboración y supervisión de expedientes técnicos, y así como el seguimiento y control de la elaboración del expediente técnico. Bien, entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar en este nuevo curso que tenemos para ustedes. Bien, me parece que ustedes están viendo ya mi pantalla. Muy bien, a ver, vamos. Muy bien, estimados alumnos. Parece que confirmen, por favor, por el chat del Zoom, si pueden ver mi pantalla. A ver. Muy buenas noches, José Montalvo. Bien. Por favor, confirmar. Muy bien, muy bien. Sí se visualiza, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Entonces, nos encontramos en este marco para esta clase. Bien. Queridos alumnos, para comentarles que las clases van a ser por todos estos días, hasta también incluidos los días de mayo, de 6 a 7:30 de la noche. O sea, es una clase de hora y media. Pedimos mucho de su atención para poder evitar esta clase. Bien. Muy bien, queridos alumnos. Lo que respecta a esta parte, a este inicio de la materia de lo que es el INVIERTP, vamos a entrar ahora a continuación. Bien, también comentarles que el material, no solamente las diapositivas y el video, sino también el material complementario, como son las normas, los formatos, los anexos, las hojas de trabajo que se desarrolla en las fichas técnicas, perfiles y expedientes técnicos, se los vamos a alcanzar, ¿bien? Este es un material que ha sido desarrollado por nosotros, bien, para lo cual ustedes van a tener la facilidad, la oportunidad de tener este material tan importante de ustedes. Hay que recordar que también hay un grupo de WhatsApp, bien, un grupo de WhatsApp que se llama el G0123. Muy bien, ahora mismo estoy escribiendo para que tengan mi contacto y puedan hacerme cualquier consulta, ¿no? Principalmente en el grupo de WhatsApp. Bien, ahí en el grupo de WhatsApp acabo de escribir y bueno, podemos atender sus consultas fuera de clase, ¿bien? Consultas técnicas especiales, por supuesto, con todo gusto vamos a atenderlo. Muy bien, queridos alumnos, vamos a iniciar con esta capacitación, ¿bien? Queridos alumnos, el tema del curso intensivo de la versión de fichas técnicas comienza con lo relacionado al manejo del INVIERTP. Bien, vamos a ver en este módulo 1 de los 11 que tenemos de qué trata el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, bien, el que ahora se llama el INVIERTP. Bien, muy bien. Sí o sí, nosotros vamos a tener que considerar el marco normativo. Bien, el marco normativo es esas normas, expedientes, hablamos de estas resoluciones directivas, y más, que elabora, por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, bien, lo actualiza, deroga también algunas, pero ante ustedes les traemos las principales, bien. Queremos mostrarles el decreto, por supuesto, el decreto legislativo de la 1252. Muy importante conocer, por supuesto, de qué trata ello, ¿no? Este decreto, queridos alumnos, el decreto legislativo de la 1252, pues trata sobre el verdadero funcionamiento, claro que sí, de la aplicación de la obligatoriedad
del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Bien, es muy importante conocer este instrumento de gestión, un instrumento que engloba y sobre todo detalla de cómo funciona el sistema de INVIERTP. Tenemos también, por supuesto, el de la 027, esta 027, como tal, que por supuesto que se ha sido generada el 23 de febrero de 2017, el cual pues ha derogado la 1252, ¿bien? Luego ya tenemos la 104 de 2017 que ha ido modificando y más. Nosotros quiero comentarles que el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado diversas directivas, las leyes también, los reglamentos, pero sobre todo vamos a guiarnos en las directivas, que esto ya es el documento que las municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y más tienen que hacer pues para la formulación, evaluación, programación y ejecución de las inversiones. Bien, tenemos específicamente la resolución 001-2017, la cual aprueba la directiva la 001-2017 sobre directiva de programación multianual y gestión de las inversiones. Este documento es clave. Bien, estos documentos con todo gusto se lo vamos a ir alcanzando. También tenemos la resolución, la 002-2017, que es la directiva para la formulación y evaluación de las inversiones. Así como vamos avanzando, tenemos también la 005 relacionado a la ejecución de las inversiones públicas. Bien, y así. Bien. Ahora, quiero también comentarles que es importante que nosotros nos dirijamos a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, a la página del MEF, bien, para lo cual tenemos que siempre actualizar normalidad, bien. Nosotros ahora mismo estamos mostrándoles en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, bien, en el cual se encuentra dentro de este enlace que se llama gov.p/MEF, y nos tenemos que ir a la sección donde dice normas y documentos. Es la cuarta sección que se encuentra en la parte superior, bien. En esta sección de normas y documentos tenemos que entrar a la sección que dice todas las normas y documentos legales, bien. Entonces van a aparecer las últimas que han sido lanzadas, promulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, las destacadas, y sobre todo aquí podemos entrar a todas las normas y documentos legales del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro que sí, nosotros vamos a revisar las que compete en la materia de inversiones, porque recuerden que el Ministerio de Economía y Finanzas también ve que es tesorería pública, presupuesto y contabilidad y más, ¿bien? Acá tenemos una lista de normas legales, como lo que son el decreto de urgencia, decreto legislativo, decreto ley, regional, supremo, directivas, leyes, resoluciones y diversas resoluciones, ¿no? Entonces hay que siempre ordenarlo pues por el más reciente y irnos actualizando. Este es el dato que les doy para que ustedes puedan tener en cuenta siempre la última normatividad. Muy bien, ante ello es momento de comenzar de qué trata el sistema de inversiones, ¿bien? El Sistema Nacional de Inversiones, queridos alumnos, por supuesto, obedece al decreto legislativo 1252 y su reglamento, así como sus diversas directivas, ¿bien? ¿De qué trata en concreto? Este es un sistema administrativo del Estado. Este es uno de los 11 grandes sistemas administrativos que el Poder Ejecutivo ha elaborado, bien, para que las entidades públicas, pues, gestionen sus recursos. Hablamos también del sistema de recursos humanos, el sistema de contrataciones, el de planeamiento estratégico, endeudamiento, contabilidad y más, ¿bien? Y el sistema de InvierTP también tiene ese nivel de importancia porque es un sistema que busca orientar el uso de los recursos públicos destinado a la inversión para la efectiva prestación de los servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Bien, entonces, se trata de separar realmente las inversiones de los gastos comunes o corrientes o compras y bienes que realmente cualquier entidad pública hace, ¿no? Las inversiones es todo un tema porque hablamos pues de cualquier intervención para, sobre todo, cerrar esas brechas que tienen nuestras entidades. Esa es la primera virtud que tenemos que tener en cuenta. Siempre cerrar esas brechas que nos han estado faltando, ¿no? Vamos a ver realmente dos tipos de inversiones más adelante, las clásicas, que es el proyecto de inversión pública, luego ya tenemos las no PIP, que son las inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y más, ¿bien? Entonces, trata de separar el InvierTP realmente en dos grandes materias, ¿bien? El sistema de inversiones, queridos alumnos, han ido mejorando, por supuesto, y sobre todo nosotros que seguramente trabajamos en entidades públicas, o somos unidades ejecutoras, realmente formuladoras, tenemos que tener diversa
relación con diversos stakeholders o grupos de interés. Claro que sí, tenemos pues al ente rector, ¿no? De todas maneras está el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo con la Dirección General de Inversión Pública, o también le llaman la DGPMI, la Dirección General de Programación y Multinacional de Inversiones, ¿bien? Otra entidad importante es el órgano resolutivo. Este órgano resolutivo de las entidades, por supuesto que realmente trata de definir muchas acciones en materia de inversiones. Y bueno, nosotros ya somos pues las oficinas de programación multinacional de inversiones, somos los principales jugadores porque ejecutamos las normas, las técnicas, la parte formuladora que la Dirección de Promoción Multinacional de Inversiones genera, ¿bien? Toda la normatividad, las directivas que se crean y más, nosotros las tenemos que ir ejecutando. O sea, en pocas palabras, tenemos que cumplir, ¿bien? Bueno, y aparte de ello, se ha separado de las oficinas de PMI las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversión, que le vamos a llamar las UEFs y las UI, ¿bien? Estos son los principales participantes en esta materia, ¿no? Y claro que sí, ellos son los principales y tenemos pues a los otros participantes que son, por ejemplo, el sistema de contrataciones públicas, el sistema de recursos humanos, el sistema de presupuesto también, que tiene que ver mucho que ver, por supuesto, con la materia de inversiones. Bueno, los principios son realmente lo cual va a sostener este sistema de inversiones. Bien, toda inversión que nosotros realicemos en nuestras entidades públicas, si cumplen estos principios, podemos decir que nos encontramos tranquilos. Bien, por ello que la programación multinacional de inversiones y la ejecución de los proyectos de inversión respectivos se sujetan a diversos principios rectores. Bien, un principio rector que ya me había adelantado es que toda programación debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de la brecha de infraestructura. Bien, entonces si tu entidad pública, tu municipalidad, tu gobierno regional realmente le está faltando mejorar un ambiente, le está faltando mejorar un área, y más, entonces está destinado justamente a esa inversión, ¿bien? Si tú como un hospital requieres, estás necesitando la ampliación de tus servicios y de la infraestructura, ¿bien? Entonces ahí va a tenerse primero, ¿bien? Y otra cosa también es el mejoramiento de los servicios públicos siempre destinados a la población. Toda inversión siempre va a ser para la creación, para la mejora, para la ampliación de nuestros servicios públicos. Bien, claro que sí. Aquí pues hay un tema de oferta y demanda, ¿no? Como si fuera una empresa, ¿no? Pensemos en una municipalidad en la cual busca, por ejemplo, como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, ¿no? Entonces, se ha dado cuenta que en la ciudadanía, cerca del 5% de los niños están sufriendo de desnutrición crónica infantil. Esa es la demanda, ¿verdad? Ahora, nuestra oferta. Nosotros como municipalidad tenemos los recursos, tenemos el personal, tenemos la infraestructura, tenemos la tecnología, tenemos los procesos y más para poder reducir esa desnutrición crónica infantil. Entonces, justamente ahí está la brecha, ¿no? Si no cumplimos con la oferta óptima, bien, entonces ahí intervienen las inversiones, ¿bien? Si cumplimos, perfecto, estamos bien, podemos invertir en otro objetivo, ¿bien? Ahora, importantísimo lo que menciona esta segunda premisa. La programación multinacional de inversiones, que es la primera fase de lo que es el sistema de inversiones, vincula los objetivos nacionales, los objetivos también sectoriales, los planes de desarrollo regional concertado, locales, respectivamente con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse en concordancia a las proyecciones del marco macroeconómico mutuo. ¿Bien? ¿Qué significa todo esto? Por supuesto que, como mencionamos, nuestras inversiones tienen que estar destinadas para los cierres de las brechas, ¿bien? Y estas brechas no puede ver una inversión que no esté orientada a un objetivo, ¿bien? Así que estamos hablando que es una inversión que aporta, ¿no? Bueno, vamos a ver desde diversos niveles, porque los objetivos, según el sistema de planeamiento estratégico, el SINAPLAN, con el CEPLAN, mencionan que el Perú realmente tiene un gran plan, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿bien? Que por si acaso ha sido actualizado ya al 2050, esto era hasta el 2030, ¿bien? Este plan, los invitamos que lo revisen,
proyecta a través de unos 4 objetivos, si más no recuerdo, cómo es que se quiere ver el Perú de aquí a unos años, ¿no? Por ejemplo, la mejora de los accesos a los servicios, lo que es el tema de la democracia, la igualdad de oportunidades y muchos objetivos más, ¿bien? Entonces, este es el plan del Perú, por eso se llaman los de objetivos nacionales, ¿bien? Ahora, este plan del Perú, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tiene que tener una relación articulada con los planes sectoriales multianuales, que estos son los planes estratégicos sectoriales multianuales de cada sector. Tenemos en nuestro país tenemos unos 18, 19 sectores, ¿no? Producción, pues comercio exterior y turismo, interior y más, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, lo que también busca este objetivo nacional es relacionarlos con los planes de desarrollo regional concertado. Cada uno de nuestros 24, 25 regiones, ¿bien? Tiene sus propios planes, ¿bien? Entonces, hay planes, por ejemplo, para reducir la inseguridad ciudadana, para mejorar la educación, mejorar el transporte, mejorar el empleo, reducir la falta de accesos a oportunidades, el desarrollo competitivo, desarrollo empresarial y más, ¿bien? Entonces, cada región tiene su propia realidad, ¿verdad? Cada región tiene su propia realidad. Sobre esa realidad, esos objetivos que se tienen que desarrollar se llaman los objetivos regionales, ¿bien? Específicamente se llaman los objetivos estratégicos regionales. Estos objetivos tienen que estar alineados sí o sí a los objetivos nacionales, ¿bien? Si el Perú busca, por ejemplo, ser un país de desarrollo agrario internacional y más, entonces las regiones que tienen que ver con temas de agricultura tienen que desarrollar sus objetivos alineados a esos objetivos nacionales, ¿bien? Ese es en cuanto al ámbito regional. Lo mismo pasa para el ámbito provincial y para el ámbito local, ¿bien? Y bueno, si nos vamos más allá, después del ámbito local ya viene lo que es el plan estratégico institucional, que este es el plan de la entidad pública propiamente, de la municipalidad, del gobierno regional, como institución, ¿bien? No como región, no como distrito. Entonces, alineamos nuestros objetivos. ¿Y esto qué tiene que ver con las inversiones? Tiene que ver mucho, porque después del plan estratégico viene el plan operativo, y en el plan operativo sí están las actividades, o sea, las tareas, acciones que tengo que hacer para lograr esos objetivos, y también los proyectos de inversión, ¿bien? Entonces, lo que yo quiero decir es que todo aquí se encuentra relacionado. Todo hay interrelación, ¿bien? Nuestros proyectos de inversión están destinados siempre a cerrar esas brechas, a cumplir esos objetivos y más, ¿bien? Muy bien, estas son las premisas o los principios rectores que les estamos contando. Otra de las premisas es que el programa multianual de inversiones debe partir de un diagnóstico detallado de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas. ¿Bien? Claro que sí. Lo primero que hay que hacer es la foto del momento, como se dice, diagnosticar cómo van nuestras brechas sociales, nuestras brechas económicas, nuestras brechas ambientales, nuestras brechas relacionadas a la salud, al transporte, al empleo, a la competitividad y más, ¿bien? Entonces, claro que sí, todos ellos son importantes, luego se va a dar una prioridad en cuál comenzar, ¿no? La programación multianual debe establecer los indicadores de resultado a obtenerse, ¿bien? Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto a la sociedad. Eso de todas maneras. Vamos a ver más adelante que hay, le llaman la cadena de valor público, porque se trata de tener los insumos de nuestras entidades listas, la compra de los insumos, definir los procesos y los insumos nos van a generar bienes y servicios públicos. Estos bienes y servicios públicos van a destinarse al ciudadano, o sea, va a haber un resultado, y lo que tenemos que generar es un impacto, ¿no? Entonces, el impacto en la sociedad, ¿qué significa? ¿No? Le voy a poner un ejemplo. Pensemos un hospital, ¿bien? Un hospital. Este hospital público tiene insumos, ¿cierto? Están los medicamentos, están los propios médicos, las enfermeras, el personal de salud, el personal administrativo, la infraestructura, los ambientes, las salas, los equipos de salud y más, ¿no? Ya, esos son los insumos por separado. Luego, lo que se ve son los procesos, ¿no? ¿Cómo es el proceso de atención médica? ¿Qué tengo que tener? La infraestructura al médico, también al personal administrativo que dé el alta, el historial, ya está, ¿no? Muy bien, entonces yo voy uniendo y voy obteniendo un producto, que mi producto se llama prestación de servicios a la salud pública, ¿no? Ese es el producto que el hospital va a generar hacia los ciudadanos.
Pero en el interín, ellos se tienen que coordinar sus procesos y sus insumos para brindar ese servicio, ¿bien? Hasta ahí, realmente podemos decir que el hospital está generando un bien, un servicio público, ¿bien? Pero no debemos llegar ahí. Lo que tenemos que llegar son resultados, ¿no? Resultados en la sociedad, ¿qué significa? Ok, que el servicio de salud sea accesible para todos, ¿no? Reduzca las enfermedades, ¿no? Más, ¿bien? Ese es el resultado a corto plazo, pero a largo plazo es, por ejemplo, mejorar la esperanza de vida, ¿no? El Perú hoy en día tiene unos 73 o 74 años las personas que generalmente viven, antes eran 60, 65, ¿no? Entonces todo lo que nosotros hacemos internamente tiene que tener un impacto en la sociedad, ¿bien? Entonces, de eso se trata. Un proyecto de inversión debe llegar a ese nivel, a entender esto. Vamos a hablar algunos términos como por ejemplo le llaman el ROI social, ¿no? O el BAN social, que son términos financieros que pues trata de medir nuestro proyecto, pero no en la parte propiamente financiera del proyecto, sino en la parte social, ¿no? Que es lo que nos interesa. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución, ¿bien? También su adecuada operación y mantenimiento mediante el famoso ciclo de inversión, ¿no? La previsión de recursos se ha creado esta fase que es el programa multianual, la programación multianual de inversiones, ¿no? ¿Por qué se llama multianual? Porque ya entendiendo la cierta cantidad de inversiones que van a haber, esto se hace para 3 años, ¿no? Luego ya está lo que es la formulación y evaluación, que es lo que respecta a este curso, lo que es la elaboración de los perfiles, fichas, expedientes técnicos. Después ya viene la ejecución física, financiera, y después de la ejecución, que es hacer que nuestra inversión esté visible o tangible, lo que viene ya es la operación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, todo este es el famoso ciclo de inversiones. La gestión de las inversiones, bueno, está de más decir, promueve pues la transparencia y la calidad a través de la competencia, ¿no? Queridos alumnos, con estas premisas ya nos encontramos ya en el derecho ya de explicarles el ciclo de inversiones, que ya nos hemos adelantado un poco, ¿no? Bueno, este ciclo de inversiones antes no se consideraba la fase de uno, que es programación multinivel de inversiones, comenzaba directamente con lo que es la formulación y evaluación, ¿no? Queriendo de repente agilizar las inversiones, realizarlas y más. Desde mi punto de vista, la programación multinivel de inversiones me parece una fase importante. Cada vez hay inversiones que requieren ser bien pensadas, ¿bien? Por eso que esta primera fase de programación multinivel de inversiones es necesaria. Luego viene la propia formulación y evaluación, ejecución y el funcionamiento como tal, ¿bien? Sobre lo que es la programación multinivel de inversiones, aquí se hace ese diagnóstico de las brechas que hemos comentado sobre servicios públicos y se definen los objetivos a productos específicos, así como sus indicadores. La formulación, eso sí respecta a nosotros en este curso, comprende la formulación propiamente del proyecto, de aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual de inversiones, ¿bien? Es por ello que la evaluación respectiva sobre el proyecto y las formas también de financiamiento, ¿bien? Luego, después de ello, lo que es la ejecución, que es la elaboración de los expedientes técnicos o también los documentos equivalentes, así se le llama, y constatar la ejecución física y financiera de esos proyectos que han sido programados, ¿no? Acá en la ejecución hay un tema, por ejemplo, de lo que es concepción técnica y dimensionamiento, que significa que lo ejecutado sea igual a lo programado, en pocas palabras, ¿no? Y el funcionamiento, claro que sí. La inversión no va a caminar solo. Por supuesto que hay gastos de operación, gastos de mantenimiento sobre esos activos. Bien, conociendo lo que es el PMI, por supuesto tenemos que comenzar, entrar a lo que es esta primera gran fase. Bien, el programa multianual de inversiones, queridos alumnos, es un documento de gestión que selecciona parcialmente los recursos públicos programados para un horizonte mínimo de 3 años. Bien, por eso se llama multianual. Bien, esta programación multianual, estimados alumnos, busca que los objetivos estratégicos del plan estratégico, las acciones estratégicas también del plan estratégico, las actividades operativas y más estén alineadas a los proyectos de inversión. Bien, entonces, todo proyecto está orientado a las metas de los productos. Y bueno, también aquí están los famosos indicadores de resultados, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en indicadores de resultados y no indicadores de procesos, ¿bien? Un indicador de resultados es muy fácil de identificar o un indicador de proceso, ¿no?
Podemos decir, por ejemplo, reducir la desnutrición crónica infantil de 10 a 5%. Este es un indicador de resultado. Pero un indicador de proceso puede ser número de programas de vaso de leche para colegios, ¿no? Este indicador es parte de el indicador de resultado que tanto queremos nosotros buscar, ¿bien? Entonces, hay que separar bien de qué tratan los indicadores. Y bueno, ser consistente con los objetivos de las brechas previamente identificadas, ¿bien? Todos los proyectos de inversión pública y los NOPIPs, que son las IORR, se enfocan siempre en reducir esas brechas, ¿bien? Esto ténganlo en claro siempre, por favor. Todo proyecto tiene que estar destinado para las brechas y sobre todo lograr las brechas, esos famosos GAP. ¿Cuál es el objetivo de este documento, de este programa de inversiones? Claro que sí, cerrar esas brechas, ¿no? Como parte de un diagnóstico detallado de nuestra situación, ¿no? Y establecer esos objetivos e indicadores. Acá tenemos algunos de los datos que se establecieron. Por ejemplo, conociendo que el Perú tiene en sus 18 o 19 principales sectores, se ha hecho un estudio, por supuesto, con Proinversión, con la Dirección de Economía y Finanzas, y se ha detectado la brecha en millones de dólares de los principales sectores, ¿no? Claro que sí, nos hubiera gustado que esto sea representado en porcentaje, porque no significa que uno sea más importante que otra. Por supuesto que transportes siempre va a ser el sector con mayor presupuesto, inversiones del Perú. Lo mismo con lo que es telecomunicaciones, ¿no? O sea, el MPC es el sector pues con mayor presupuesto, ¿no? Después de ello también, bueno, un poco más tenemos pues al sector energía, ¿no? Electricidad, hidrocarburos, y luego ya tenemos lo que es agua y saneamiento, infraestructura hidráulica y más, ¿no? Entonces, conociendo esta realidad, debemos de orientarnos a ese cierre de las brechas tan importantes que se realizan, ¿bien? Aproximadamente se puede decir que unos 5.282 millones es el valor estimado en proyectos encargados a Proinversión para este periodo, ¿no? Muy bien, ¿qué comprende la fase de programación multianual de inversiones? Bien, esta fase, una fase tan relevante, tan importante, diagnostica esas brechas de infraestructura, define los objetivos, establece las metas de los productos e indicadores, ¿bien? Y, por supuesto, lo que llega finalmente es formular el presupuesto de las inversiones en un horizonte de 3 años, ¿bien? Lo que se les conoce como lo que es la cartera de inversión. Nosotros tenemos que centrarnos en el anexo 3, estimados alumnos, donde vamos a tener que hacer el registro de esta promoción nacional de inversiones, ¿bien? Y sí o sí tenemos que hacer el gran listado de las carteras de inversiones, pues para poder desarrollarlo de mejor manera. Nuestro programa multianual de inversiones, queridos alumnos, se complementa con lo que es la formulación del programa. Bien, la formulación, sí o sí, vamos a necesitar a los órganos responsables para ello, ¿no? Este órgano responsable es el encargado de manejar el sistema de inversiones. Y aquí, por ejemplo, en el caso de gobiernos regionales y locales, el órgano responsable del PMI es la Oficina de Programación Multianual, ¿no? Según pues, el decreto 027. Hay que recordar que estas oficinas ejercen funciones teniendo en cuenta sus competencias establecidas pues, para dichos niveles de gobierno. Estamos hablando de un gobierno regional, ¿no? Hacia un nivel regional. Bien. ¿Qué corresponde? ¿Cuáles son las principales funciones de estas oficinas? Claro que sí, son los responsables de esta fase de PMI en el ámbito de las competencias regionales o locales. También elaboran este documento, que es el Programa Multianual de Inversiones, en coordinación con las unidades ejecutoras y las unidades formuladoras también, presentándolo siempre pues, al órgano resolutivo. Y bueno, un dato importante que les doy es que propone también al órgano resolutivo los criterios de priorización, ¿no? De esta cartera de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de que todos los proyectos de inversión realmente son importantes, ¿no? Si podemos decir, en general todos son importantes. Pero debe haber un filtro, llamémoslo así, para empezar a priorizar con qué proyecto comenzar y con qué proyecto continuar, ¿bien? Por ello que se habla la continuidad de las inversiones y las brechas identificadas, ¿no? Si en nuestro plan estratégico tenemos 8 o 10 objetivos prioritarios que tienen que ver con salud, empleo, trabajo y más, y nos aparece un proyecto de inversión relacionado, por ejemplo, al tema de turismo, entonces realmente no tiene una relación directa con los objetivos que tanto queremos buscar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, proyectos de saneamiento, proyectos de agua, que es unas brechas que
realmente siempre son los tipos de proyectos muy habituales que se trabajan hoy en día, ¿no? Hay que considerar, por supuesto, el alineamiento del proyecto en la Programación Multinacional de Inversiones Regional y Local, las cuales pues deben estar alineados a los objetivos que ya hemos mencionado, ¿no? A los objetivos nacionales, regionales, locales y más, ¿bien? La oficina debe verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque siempre en el programa multinacional de inversiones regional, ¿bien? Obvio que es claro e importante comentarles que debe informar al Ministerio de Economía y Finanzas sobre esos proyectos a ser financiados con recursos provenientes pues, de operaciones. Muchos de los proyectos de inversión, queridos alumnos, muchos de los proyectos de inversión realmente provienen, bien, muchos de los proyectos de inversión provienen de recursos directamente recaudados, cánones o esas fuentes de financiamiento. Todo proyecto de inversión, estimados alumnos, busca y sobre todo destina sus inversiones pues para realmente esta fase, ¿no? Muy bien, hay que comentarles ahora de qué trata pues el cronograma. Otro documento que se elabora dentro de esta primera fase es el cronograma del PMI, ¿bien? El cronograma del PMI, ¿bien? Para la elaboración y aprobación de los gobiernos regionales y locales se debe tener en cuenta que hay que comunicar a la dirección, a la DGPMI del MEF, los criterios de priorización siempre antes del 15 de enero de cada año fiscal, ¿bien? Se debe informar a todas las oficinas, las cartas de inversiones hasta el 31 de enero de cada año fiscal y estas emitir opinión como máximo 15 días después. Posteriormente, el tercer paso en esta materia es informar a los sectores, estamos hablando pues a los ministerios, nuestro programa multinacional de inversiones y sobre todo la responsabilidad funcional de cada sector. Si tenemos un proyecto de inversión relacionado con el tema energético, el tema de hidrocarburos, ya sabemos que tenemos que ir al MINEM para ver la responsabilidad como tal. Esto siempre presentar hasta el 1 de marzo de cada año fiscal, ¿no? Entonces entiende que después. Bueno, también se presenta bajo responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas el reporte del registro informático del CPMI realizado como antes, como máximo, el 30 de marzo de cada año, ¿bien? Cuando dicha fecha recayera en un día no laborable, el plazo vence el último día hábil anterior a la misma. Muy bien, este es el flujograma donde nosotros podemos realmente entender de qué trata la fase de programación multinacional de inversiones. Bien, esta fase es importantísima, acá inicia todo y les invitamos a que ustedes realmente tengan en cuenta este flujograma tan bonito, ¿no? Bueno, como comentamos, comienza con la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones. Esta oficina elabora ese diagnóstico de esas brechas de infraestructura o de servicios que los proyectos de inversión quieren cerrar, ¿bien? Por supuesto que debe comunicar a la oficina de inversiones del sector, bien, del sector de los ministerios, donde deben establecer esos indicadores de las brechas como máximo pues el 7 de enero, ¿ya? Ahora, el sector, el órgano resolutivo del sector, comunica a la Dirección General de Promoción de Inversiones del MEF los indicadores de las brechas para su aprobación, ¿bien? Bueno, posteriormente a ello, la unidad formuladora ejecutora ya informa sobre el estado de las inversiones y en la Dirección de Tesoro Público da conformidad sobre las inversiones con endeudamiento público, ¿no? Estamos hablando de aquellos proyectos de inversión que tienen endeudamiento, para lo cual como máximo deben presentarlo pues hasta el 15 de febrero. Una vez que ya tengamos esto ya regulado, administrado y más, ya se selecciona ya la cartera, ¿no? Esta cartera de inversiones es esa lista de esos proyectos en los cuales pues se piensan trabajar. Se elabora una propuesta de este documento del PMI, el órgano resolutivo aprueba este PMI, y bueno, nuestra oficina, registra el PMI en el módulo de programación multinacional de inversiones en el CIAF y en el SIGA, ¿no? Posteriormente a ello, presentamos el PMI a la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones, y por supuesto, elabora, ¿no? El proyecto. Evalúa la consistencia, muy importante, la consistencia, que se trata pues de esa consistencia técnica, de esa consistencia financiera de los proyectos de inversión. Y por último, estimados alumnos, se actualiza y se publica, ¿no? El proyecto de inversiones en el portal institucional del MEF. Bien, es ahí donde acaba este trabajo. Hasta acá ya tenemos enlistado nuestro programa multianual de inversiones, ¿bien? Ya aprobado, finalizado, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, queridos alumnos, esto es lo que se trata cuando queremos realmente hacer un nuevo programa multianual de inversiones.
Ahora, ¿qué pasaría si queremos actualizar? Recordemos que son 3 años, ¿bien? En estos 3 años, ¿podemos actualizar el PMI? Sí, se puede. Bueno, vamos a ver acá las excepciones que menciona la ley, el decreto sobre esta materia, ¿bien? Nuestra oficina de inversiones, según corresponda, va a tener que llenar el anexo 3, que es el instructivo para realmente la elaboración y la actualización de lo que es el PMI. Bien, hablamos pues de ese instructivo 001-2017 y ese debe ser actualizado como máximo hasta el último día hábil de enero de cada año fiscal siguiente al año. Bien, la actualización de qué va a depender, o sea, en qué momento vamos a considerar que nuestro PMI es de vital importancia actualizarlo, ¿no? Uno pues va a hacer la evaluación según el avance de las metas, la evaluación de la consistencia y también el proceso de seguimiento, ¿bien? La aprobación y presentación del PMI. Esto, por supuesto, como vemos en el programa, le concierne a la Dirección General de Programación Mundial de Inversiones del MEF y vamos a ver de qué trata, porque esto ya está fuera de nuestras manos, ¿bien? Bueno, previa a la actualización por parte de la Oficina de Programación Mundial de Inversiones, nuestra, el PMI es aprobado por el órgano resolutivo del sector o gobierno regional o gobierno local según corresponda, ¿bien? Las oficinas de Promoción Mundial de Inversiones informan a los sectores sus PMIs, hablamos a todos los sectores, 19 sectores, en lo que corresponda a la responsabilidad funcional de cada sector, a fin de que ellos emitan orientaciones en el marco de sus funciones. Y así, porque es importante comunicar nuestro PMI ya aprobado, para que realmente no exista duplicación de inversiones, ¿no? Desecho de recursos y más, ¿no? Entonces, verificamos una política sectorial. Muy bien, por ejemplo, podemos pensar en la creación de una carretera provincial, una carretera que incluya diversas provincias, lo propone la provincia B, pero la provincia A también lo propuso. Entonces, es importante comunicar al gobierno regional que ambos han hecho realmente la misma situación. Entonces, justamente trata de evitar esto. La presentación de este programa multinacional de inversiones, queridos alumnos, siempre va a estar basado en el famoso marco macroeconómico multianual, ¿bien? El órgano resolutivo, queridos alumnos, realmente, y la oficina como tal, hace la cartera de inversiones y lo registra en el CIAF, específicamente en el módulo de registro de programación multinacional de inversiones y también, ojo, los criterios de priorización, ¿bien? La presentación de la misma es antes siempre del 30 de marzo del año fiscal y en caso pues recayera en un día no laborable, el plazo vence el último día hábil anterior al 30 de marzo. Bien, estos son los datos, pues, los pasos que hay que considerar. Bien, ¿qué pasaría si hay una verificación, hay una observación sobre nuestro PMI? Bien, la Dirección General de Promoción Mundial de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas verifica que los PMIs tengan relación con la asignación total que haya determinado los pliegos en sí. Y para ello hay diversos anexos que debe presentar, el 01 y el 02 del reglamento del decreto legislativo 1252. ¿Qué pasaría con esas inversiones no previstas, en las cuales, llamémosle así de manera coloquial, nos hemos olvidado agregar en el PMI? Bien, bueno, la incorporación tiene también sus condiciones. Esa incorporación de inversiones no previstas busca sustituir otras o que afecten el inicio de formulación de proyectos o la ejecución de inversiones ya considerados en el PMI, ¿no? O puedan retrasar la combinación de las inversiones en ejecución, para lo cual esta debe ser sustentada técnica y financieramente por la Oficina de Planificación Mundial de Inversiones. Esa sustentación técnica y financiera, queridos alumnos, tiene que ser de tal nivel, de tal peso, que el MEF realmente considere la actualización de tu PMI, ¿bien? Presentarlo siempre en el anexo 5, no olvidarse, y bueno, una vez que haya sido aprobada y comunicada al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por el órgano resolutivo, eso ya va a ir a la publicación en el portal institucional, ¿no? Entonces, vemos realmente los verdaderos pasos para ello. El módulo de inversiones, el módulo del PMI, estamos hablando que el órgano resolutivo aprueba este PMI, pero el órgano de inversiones de la Oficina de Inversiones del sector hace el registro del PMI en su propio PMI, ¿bien? Realiza las modificaciones de las inversiones que correspondan, ¿sí? Vamos a imaginar que el Ministerio de Agricultura ha hecho un proyecto de mejora de todos los sembríos y más, bien, pero en Trujillo, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha hecho un proyecto similar, entonces va a recibir este PMI de la Municipalidad de Trujillo y lo va a modificar, ¿bien?
También genera el reporte de la cartera de inversiones y presenta el PMI registrado al MEF, adjuntando el reporte de la cartera generada en el módulo, ¿no? Entonces, queridos alumnos, vemos realmente acá un sinceramiento, vemos acá un reajuste en el caso que exista duplicidad de proyectos de inversión. La fase de programación multinivel de inversiones, ¿tiene unas inversiones de emergencia? Claro que sí, ¿no? Por supuesto que las inversiones de emergencia buscan atender de manera rápida e inmediata en las diversas brechas humanitarias, sociales y más que realmente pasen en un momento dado, ¿no? Bueno, hay que comentarles que se aprobó la ley 3680, específicamente en la cual se refiere a aquellos proyectos de inversión de emergencia y al procedimiento especial a la cual estaban sujetos, ¿bien? ¿De qué tratan los proyectos de inversión en emergencia? Estamos hablando que son intervenciones, bien, o sea, proyectos, a ejecutarse antes de declaratorias de estado de emergencia, atendidas mediante las inversiones que no se den dentro de la directiva de formulación y evaluación, bien. Hablamos, pues, en el caso que hemos visto hace algunas semanas, unos meses, ¿no? El tema de los huaicos, siempre el tema de un terremoto y más, bien. Pasó también con el tema del COVID-19, ¿no? Dentro de marzo 2020 entramos en estado de emergencia local, ¿bien? Es aplicable la fase de programación de inversiones dentro de un proyecto de inversión, realmente no es aplicable, ¿no? Aquí no hay tiempo, se puede decir, pues, para empezar a programar, empezar a ver qué proyectos de inversiones hay que hacer, no. Se tiene que hacer, se tiene que ejecutar, pues, por la urgencia, ¿no? Al término de la ejecución de estos proyectos, la Oficina de Inversiones debe informar al Ministerio de Economía si dicha ejecución afectó las metas originalmente establecidas en el PMI, ¿no? Y es por ello que, como vemos, el PMI se elabora unos días antes del año fiscal, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaría, por ejemplo, si en enero, en febrero, en marzo existiera un estado de emergencia? Entonces, lo que hay que hacer es ver qué tanto ha variado esas metas con lo programado. El programa multinivel de inversiones, queridos alumnos, también tiene una directiva, una ley específicamente sobre el carácter extraordinario para intervenciones del gobierno nacional frente a desastres, el cual dispone la autoridad para la reconstrucción con cambios, ¿no? Esta autoridad, pues, fue creada en el año 2017 y se trata, pues, de regresar a los niveles, a los estándares de convivencia, a los estándares de habitación y más que realmente la entidad pública establezca, ¿bien? ¿Qué proyectos de necesidad son inmediatas, por supuesto, según esta ley? Bien. Bueno, tenemos nosotros la resolución de dirección ejecutiva, la 002, en la cual, pues, admite la autoridad para el artículo único de los proyectos de necesidad inmediata. Bien. ¿Qué comprende estos proyectos de necesidad inmediata? Los proyectos de inversión y todas esas inversiones para las IOR, ¿no? Le llaman, pues, las inversiones públicas de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, ¿no? Estos son realmente, en teoría, no son proyectos de inversión, no están clasificados, pero son intervenciones, se podría decir, pues, para optimizar o ampliación, reposición o rehabilitación de una infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ellos sí están los proyectos de necesidades. También hay que comentar de qué trata esos proyectos de necesidades inmediatas, ¿no? Pues hablamos realmente de esas inversiones para los cuales estamos hablando como, por ejemplo, la gestión de manejo de cuencas, ¿no? Lo que son los ríos. Encauzamiento, escalamiento de ríos, canalización, descolmatación y acciones de desarrollo, ¿no? Si nosotros vamos al banco de inversiones, vemos una gran variedad de licitaciones, sobre todo con lo que es descolmatación, ¿no? ¿A qué se le llama también un proyecto de necesidad inmediata? Actividades para la generación de capacidades productivas y turísticas, programas de vivienda de interés social, ¿no? Servicios de consultoría para el apoyo y la gestión. También hablamos, pues, de implementación y supervisión de proyectos y el traslado, instalación, administración y almacenamiento de infraestructura móvil para asistencia frente a emergencias y desastres. Bien, estas inversiones, queridos alumnos, forman parte de este ciclo de inversiones. Vamos a hacer el tema del seguimiento del PMI. Bien, aunque parezca, vamos a revisar este cuadro. Nos encontramos en la primera fase, pero en esta fase de programación hay, llamémosle así, una etapa, una acción que se llama seguimiento, ¿bien? El seguimiento del programa, claro que sí, se trata de verificar, y sobre todo constatar que se está programando de acuerdo a las necesidades, ¿bien? Por ello que la oficina del sector del gobierno regional y más hace este seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI, ¿bien? Sobre todo se basa en ello, en esos productos e indicadores.
La directiva, la 001-2017, con sus debidos formatos, informan que también podrán ser consideradas para la actualización de los respectivos PMIs. Bien, bueno, los PMIs, queridos alumnos, también deben ser evaluados. Los programas de inversiones deben ser evaluados. Y bueno, hablamos pues de una evaluación relacionada a temas de costos, precios, trazabilidad, productividad y más. Bien, la evaluación es una evaluación muestral, ¿no? Con periodicidad anual sobre la calidad de la programación. Para tal efecto podrá solicitar a la oficina la información que considere pertinente. Bien, esas evaluaciones siempre van a ser publicadas por el diario El Peruano, queridos alumnos y más. Muy bien, ya hemos hablado de esta primera gran fase, lo que es la formulación y evaluación perdón, lo que es programación multinacional de inversiones. Es el momento de entrar a la segunda fase, que es formulación y evaluación de inversiones. Bien, bueno, ya habiendo estimado realmente los proyectos, las brechas que queremos establecer, el diagnóstico y más, ya es el momento pues de empezar a desarrollar proyectos de inversión como estudios, ¿no? Por eso que un proyecto de inversión pública es toda intervención temporal que se financia total o parcialmente con recursos públicos, destinada pues a la formación de capital humano, ¿no? Fijo, natural, institucional, intelectual, para poder ya sea crear, ampliar, mejorar que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Bien, hay que tener en cuenta que todo proyecto de inversión pública, queridos alumnos, buscamos realmente su ejecución para hacer un ejercicio presupuestario, ¿no? Y no hay que tener en cuenta de qué significa un proyecto no PIP. Un proyecto no PIP realmente separa a los PIPs porque no todas las inversiones son consideradas PIP, ¿no? Solo los proyectos de inversión pública se someten a todo el ciclo de inversiones y los no PIP solamente se programan y se ejecutan. Acá no hay evaluación, no hay funcionamiento y operación, ¿no? Los no PIP no hay esas fases de funcionamiento y operación. ¿Qué inversiones no califican como PIB? Las IOA-RR, así se llaman, IOA-RR. Hablamos de esas inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Bien, cada una de ellas tiene una temática especial. Bien, nosotros tenemos que tener el criterio de no confundir esto con proyectos de inversión. Bien, se puede decir que son muy puntuales principalmente. Bien, las inversiones IORR tienen como objetivo principal la intervención de un activo de una unidad productora de servicios. Bien, hablamos de una unidad productora como servicio, no de todo un proyecto de inversión pública, sino de una unidad productora de servicios como tal. Bien, bueno, en caso de optimización, que es este primer tipo de no proyecto, que se llama optimización, vamos a mostrarles el ejemplo, ¿no? De un caso de adquisición de terrenos. Adquisición de terrenos no es un proyecto de inversión pública, estimados alumnos, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello, ¿bien? Bueno, acá vamos a ver el reglamento, ¿no? Si se trata de una adquisición de terrenos, hablamos que se planifica la oferta de servicios públicos y se debe cumplir con los requisitos sobre las normas técnicas aplicables a la infraestructura pública, ¿bien? ¿Qué sustento tenemos sobre la programación multinivel de inversiones sobre adquisición de terrenos? Bueno, que ellos, por supuesto, deben estar planificados, se deben hacer las reinversiones y más, ¿bien? Y bueno, ¿qué ejemplos tenemos de adquisiciones de terrenos? Tenemos, por ejemplo, esos terrenos para una escuela, para un centro de salud, para un terreno para un relleno sanitario y más, ¿bien? Se considera fraccionamiento cuando se plantea la adquisición de terrenos que hayan sido contemplados en un PIB, ¿bien? La adquisición de terrenos, en este caso un ejemplo de optimización, tiene como fundamento el otro tipo caso de optimización de la oferta existente. ¿Qué más se puede optimizar que no es considerado un proyecto de inversión? Dijimos la unidad de productora, ¿no? Toda entidad pública tiene unidad de producción. Vamos, pueden ser las áreas, pueden ser los órganos de línea principalmente, más, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad. ¿Cuál es su producción? Que realmente existan, pues, serenazgos que busquen reducir la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces, los proyectos de inversión de optimización sí pueden estar orientados a mejorar la oferta existente, ¿bien? O sea, a optimizarla. Y bueno, ¿qué es una oferta optimizada, no? Es el máximo volumen de producción que se puede lograr con los recursos disponibles luego de hacer pequeñas intervenciones, justamente, que son estas inversiones especiales, como cambio de uso, readecuación, pequeñas obras, cambio de procesos, gestión y más, ¿bien? Entonces, un proyecto de inversión no hace pequeñas intervenciones o puntuales, ¿no? La mejora de procesos, obras, ¿no? Un proyecto de inversión sí hace. Pero para este caso, para estas pequeñas intervenciones, están justamente esas inversiones de optimización. Bueno, se pueden mejorar los factores productivos,
y sobre todo la capacidad de producción, ¿no? Es muy diferente para el productivo de la capacidad de producción. Porque debemos entender que la oferta, como la capacidad de producción de bienes y servicios, que dependerá de las capacidades de recursos de otros factores. Bien. Bueno, para el caso de una oferta, una optimización de oferta existente, ¿qué ejemplos tenemos? En un proyecto de inversión pública, ¿no? De servicios, si se considera un mayor número de cual incrementaría la capacidad de recolección, ello puede significar, por ejemplo, la compra de nuevos vehículos, ¿no? Si vamos a imaginar, nosotros tenemos una flota de 50 camionetas de serenazgo, ¿bien? ¿Es necesario hacer un proyecto de inversión pública para solamente comprar 5 camionetas de serenazgo? No es necesario, ¿bien? Entonces, se trata justamente de optimizar la oferta existente, ¿bien? Bueno, los proyectos de inversión pública, tenemos el otro caso de las inversiones de rehabilitación. Se refiere, pues, cuando queramos renovar, reparar, puestos de control, cercos perimétricos, equipos, o también una reforma estructural, ¿no? Según el reglamento de inversiones, menciona que la rehabilitación tiene una finalidad o una finalidad parcial o total de mejorar las instalaciones, por ejemplo, equipamientos, elementos, componentes. Sobre todo hablamos de instalaciones, infraestructura o ambientes, ¿no? Entonces estamos hablando pues de mejorar un espacio, un ambiente para usarlo, ¿no? Imaginemos que tenemos un hospital donde realmente hay un ambiente de aproximadamente unos 500 metros cuadrados. Esto se encuentra deteriorado, se encuentra caído y más. Entonces, no es necesario un proyecto de inversión para rehabilitarlo, ¿no? Entonces, para eso está esta inversión de rehabilitación, justamente para mejorar ese ambiente, ¿bien? Bueno, las inversiones en rehabilitación, bien, se ha detectado, por ejemplo, vamos a poner un caso, que en el fenómeno del niño, el sector de educación ha sufrido daños en menos del 50% del área construida, que pueden realizar inversiones de rehabilitación, bien. Entonces, para este caso no basta o no es competente hacer un proyecto de inversión pública, sino una inversión de rehabilitación, ¿no? Para recuperar la capacidad de producción de esos servicios educativos. Ahora, otra cosa es la reposición, ¿bien? No confundir inversiones de rehabilitación y las inversiones de reposición. La reposición, en caso de salud, por ejemplo, significa reemplazar un tomógrafo, ¿no? Con estas características, que ha sido de quinta generación, con muchas fuentes, y actualmente está disponible en el mercado, ¿no? Entonces, vemos la reposición principalmente en este caso de una maquinaria, ¿no? La reposición significa reemplazar los activos de una productora de bienes y servicios públicos, ¿bien? No implica una ampliación de capacidad para la producción. Ampliación significa la compra, eso sí. O sea, por ejemplo, yo tengo un tomógrafo, la ampliación que hemos visto es comprar otro tomógrafo. Pero reposición significa, de este tomógrafo que yo tengo, comprar por uno mejor, ¿bien? Entonces, esa es una inversión especial. Bueno, vamos a ver ahora este cuadrito comparativo muy interesante, ¿bien? Donde vemos en la primera columna los tipos de inversiones, ¿bien? Estas inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, y si impacta en la capacidad de producción o no. Optimización en el caso de terrenos no se amplía, hemos visto que no se amplía. Pero en el caso de una oferta existente, ahí sí se modifica nuestra capacidad de producción, ¿bien? Ampliación marginal en el caso 1 no se amplía, pero sí se modifica en el caso 2, y lo que es reposición y rehabilitación no tiene efecto alguno en la capacidad de producción. ¿Bien? El ámbito de intervención, la optimización afecta a un activo o un elemento de una unidad productora. Optimización es sobre todo la unidad productora, ¿no? Ampliación marginal, lo mismo, pasa para un activo o un elemento de una unidad productora. ¿Bien? Bueno, ya tenemos separado las inversiones de los PIPs de las inversiones no PIPs, ¿bien? Pero tenemos los gastos que no se clasifican como proyecto de inversión o como IAR, ¿ya? Esos son gastos, llamémosle, pues, no financieros, ¿no? Es posible distinguir dentro de la genérica del gasto, según el clasificador del presupuesto, un subgrupo que no se clasifica como proyecto de inversión porque no tiene un valor estratégico en torno al cierre de las brechas prioritarias. Bien, a ese subgrupo se le puede denominar como otros gastos de capital. Y eso sí que vemos en el recuadro en blanco en la parte inferior. Bien, esos gastos de capital, otros gastos de capital, bien, vemos que tienen un rol operativo secundario que se puede clasificar y no debe incluirse en la cartera de inversiones. Bien, hay que saber separar muy bien
un gasto de capital, ¿no?, de un proyecto de inversión, ¿bien? Tenemos los laudos arbitrales, las sentencias judiciales, derivan de inversiones públicas y se catalogan como otro gasto de capital. Bueno, el registro de esos proyectos especiales en la fase de formación y evaluación sí aplica, ¿bien? Estos proyectos especiales, los IOA-RR, ven dos temas: formulación, evaluación y ejecución. No es como los proyectos de inversión que sí ven programación y también ven lo que es operación y mantenimiento, ¿bien? Por si acaso. Bueno, este registro consiste es, por supuesto, dependiendo del monto de inversión y de la misma unidad productora, se va a establecer que si el monto de inversión es mayor a los 75 ítems, debe llenar el formato número 2. Y si es menor, por supuesto, la sección A y la sección E del mismo formato número 2. Bien. Estos activos, queridos alumnos, acá vemos realmente el tipo de registro que hemos mencionado. ¿Cómo podemos identificar y registrar este tipo de inversiones especiales? Vamos a ver este flujograma que demuestra lo respecto a esta manera, ¿bien? Bueno, la inversión constituye proyecto, o sea, si es un proyecto de inversión pública, sí. Entonces, aplicamos el proceso del INVIATP. Pero en el caso de que no es un proyecto, entonces estamos hablando que es una inversión IORR, ¿no? Entonces, si no es una inversión IORR, entonces estamos hablando que es un gasto de capital, y ahí acabaría, ¿bien? Pero en el caso de que es una inversión IORR, nos preguntamos que si la inversión es superior a 75 ítems, tenemos que llenar el registro completo del formato número 02, y si es menor a 75 ítems, se registra simplificadamente el formato número 02, ¿bien? ¿Cuál es el proceso de generación de iniciativas de inversiones que no constituyen proyectos? Claro que sí, nos gustaría que todos los proyectos sean finalmente como su nombre dice, ¿no? Pero realmente hay que tener en cuenta que va a depender pues de la base de datos, ¿no?, del estado, la vida útil y la antigüedad de los activos. Por lo tanto, se podrá plantear cualquier inversión de rehabilitación, reposición, ampliación marginal u optimización, ¿bien? Bueno, acá tenemos pues un timeline, ¿bien?, donde realmente separa lo que es un PIB de un no PIB, ¿bien? Este PIB, queridos alumnos, un proyecto de inversión pública tiene más alcance, más tiempo, más años, ¿bien? Pero las inversiones especiales son bastante puntuales. Busca la optimización, la compra, la rehabilitación y más, para lo cual pues no les puedo decir yo un número de tiempo o años, pero lo que sí les puedo decir es que es más rápido y más inmediato, ¿bien? Los niveles de servicios y estándares de calidad tenemos que definirlos, por supuesto, ¿no? Una municipalidad, ¿qué significa un nivel de servicio? Eso el mismo ciudadano nos tiene que saber decir, ¿no? Este nivel de servicio tiene que cumplir con sus expectativas, y para lo cual, pues, las unidades formuladoras van a ser discrecionales para dimensionar y establecer los costos de los proyectos, ¿bien? Los estándares de calidad, ¿qué se refiere en esta materia? Bien, son esas características técnicas mínimas inherentes a los factores productivos, y por supuesto que el gobierno nacional y el sector lo establece como lineamientos técnicos o normas técnicas, ¿bien? Y hay que recordar que los niveles de servicio más bien es una condición o exigencia, ¿bien?, establecida por el órgano rector del sector con el propósito de definir el alcance y las características de los servicios públicos que serán provistos. Por ejemplo, mire, vamos a ver acá cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece esas condiciones que deben resultar en un nivel de servicio. En el caso de las vías interurbanas, se puede observar ciertos niveles de servicio que se ofrece al usuario, desde una circulación forzada, con gran congestión, hasta una vía con circulación libre y fluida, ¿bien? Estas condiciones son definidas por los estándares de calidad de los factores de producción, como el diseño de la vía en cuanto a las dimensiones de sus carriles y las características de la carpeta asfáltica, entre otros, ¿no? Este es el caso, pues, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Si nosotros vamos al Ministerio de Vivienda, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, esas edificaciones tienen que tener, pues, unas bases y más que tenemos que cumplir, ¿bien? Así que siempre basémonos en los niveles de servicio. ¿Qué son los proyectos estándar? Ojo, ¿ah? Los proyectos estándar, estamos hablando que, ¿no?, en base al principio de eficiencia de la formulación y evaluación, los sectores funcionalmente responsables proponen diversas tipologías de proyectos para cumplir con características homogéneas, ¿no?, del proceso de producción, su potencial replicable para realizar la debida estandarización. Bien, la estandarización está centrada en los niveles de servicio y estándares de calidad de los proyectos. También busca reducir ese problema central, y la solución técnica es definida, ¿bien?
¿Qué requisitos vamos a tener en cuenta? Claro que sí, queridos alumnos, pues es en la fase de formulación y evaluación. Muy bien, queridos alumnos, me permito ahora mostrarles este video explicativo de qué trata esta fase de formulación y evaluación que quiero comentarles, porque hablamos pues de una fase bastante relevante en la cual pues compete a este curso, ¿bien? Formulación y evaluación, queridos alumnos, es una etapa importante posterior al PMI y es antes también, ¿no?, de lo que es la ejecución de las inversiones. Bien, donde lo que buscamos es elaborar esas prácticas técnicas, estudios de reinversión, de proyectos priorizados y que están programados, bien, en la materia pues del sistema de inversión. Bien, veamos a través de este video explicativo de qué trata la fase de formulación y evaluación. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, es el sistema a través del cual el Estado busca asegurar que la inversión pública responda a criterios de eficiencia, eficacia, sostenibilidad y transparencia en el uso de los recursos del Estado. Con el Invierte.pe se orienta la inversión pública al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios en favor de la ciudadanía, de acuerdo a los objetivos nacionales, regionales y locales, y a la participación coordinada del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a través de las 4 fases del ciclo de inversión. Programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. En el marco del Invierte.pe, las inversiones se clasifican en proyectos de inversión que se describen en la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de los proyectos de inversión y en inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición IOR, según se detallan en los lineamientos para la identificación de IOR. Los proyectos de inversión se diferencian de las IOR porque un proyecto de inversión crea o modifica una capacidad productora de servicios a cargo del Estado, mientras que la IOR representa una intervención puntual, selectiva y específica sobre un activo o subconjunto de activos que forman parte de una unidad productora en funcionamiento. Fase de formulación y evaluación. Durante esta fase se analizan los riesgos de un proyecto de inversión y se fundamenta la decisión de inversión mediante la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión. Se sustenta la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, facilitando la toma de decisiones de inversión y promoviendo la eficiencia en el uso de los fondos públicos. El nivel de profundidad de la información que da contenido a tales documentos técnicos debe guardar coherencia con la complejidad del proyecto de inversión. La principal novedad en esta fase es el uso de fichas técnicas clasificadas en 3 tipos. Ficha técnica simplificada, para proyectos cuyo monto de inversión estimado es menor o igual a 750 UIT. Ficha técnica estándar, para proyectos cuyo monto de inversión no supera las 15.000 UIT o el tope que el sector defina. Son proyectos estandarizables, es decir, aquellos que resuelven problemas recurrentes y cuentan con un diseño y una solución técnica predeterminada. Ficha técnica para proyectos que estén clasificados con niveles de baja y mediana complejidad y que el monto de inversión sea menor a 407.000 UIT. Son para aquellos proyectos que no cuentan con una estandarización aprobada por el sector competente. El estudio de preinversión a nivel de perfil se utiliza para los proyectos de alta complejidad o cuya modalidad de ejecución implique el desarrollo de una asociación público-privada o cuyo financiamiento se realice a través de endeudamiento externo o con un monto de inversión igual o mayor a 407.000 UIT. Las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición IOR, al no constituir proyectos de inversión, son intervenciones puntuales sobre uno o más activos estratégicos de las unidades productoras en funcionamiento con el objetivo de alcanzar su capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de servicio, o evitar la interrupción del servicio brindado sin alterar significativamente su capacidad de producción. En ese sentido, las IOR no requieren estudios de preinversión o fichas técnicas, por lo que en la fase de formulación y evaluación solo requieren de un registro en un formato para su aprobación y posterior ejecución.
Fortalecer a los gobiernos regionales y locales es clave para alcanzar los objetivos del Invierte.pe. Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas brinda asistencia técnica, capacitación e información a través de los especialistas de inversión pública del MEF a nivel nacional. Transmitiendo. Bien, queridos alumnos, importante comentar y comenzar a hablar de lo que es esta fase de formulación y evaluación. Bien, ¿cuál es la finalidad? Claro que sí, de esta fase ya es concretizar, por supuesto, definir la demanda del servicio a la cual nosotros vamos a querer atender, ¿no? La cantidad de ciudadanos, la cantidad de población, ese mercado, ¿no? Dentro del mercado disponible, el mercado objetivo, el mercado potencial, que realmente va a disfrutar de los servicios de mi proyecto de inversión, ¿bien? Y también las alternativas de solución. Las alternativas de solución van a salir del árbol de problemas, del árbol de objetivos y sus dimensiones técnicas, así como también medir el riesgo y tomar decisiones de inversión. Muy importante, se ha agregado en lo que es los proyectos de inversión el tema de riesgos, la gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un riesgo operativo, que no funciona el proyecto, un riesgo de presupuesto, un riesgo financiero y más, ¿bien? Cabe destacar que la intención de esta fase no es tener una precisión al 100% de los costos de inversión, porque todavía se define los estudios del expediente técnico. Más bien, en esta fase de formulación buscamos establecer alternativas de solución ante un problema, ¿bien? De eso consiste en esa fase. Muy bien, este programa es interesantísimo, realmente explica realmente lo relacionado a esta fase de formulación, ¿bien? Miren, vamos a ver de este primer punto. La idea de inversión está en el PMI. Si no está, ya no podemos hacer formulación y evaluación. Si está, nos preguntamos, ¿es un proyecto de inversión? ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar con esa línea. Si es un proyecto de inversión, bien. Y si el monto es menor a 477.000, se elabora un perfil reforzado, ¿bien? Y se obtiene el perfil reforzado, ¿bien? Si no es menor a 407.000, más bien es entre 407.000, por supuesto, y 15.000 UITs, entonces ahí se elabora un perfil, ¿bien? Y si el monto es mayor a 757 UITs, es un proyecto estándar, ¿bien? Entonces se elabora la ficha técnica estándar y la ficha técnica estándar, ¿bien? En el caso de que es menor a 750 UITs, se elabora una ficha técnica simplificada, ¿bien? Todos estos perfiles, estas fichas técnicas y más, lo elabora, por supuesto, la unidad formuladora y también la unidad ejecutora, ¿no? Entonces, estos son los documentos que hay que tener en cuenta, ¿bien? Bueno, todos estos documentos nos va a llevar a elaborar los formatos, ¿no? Elaboramos los formatos, el número 1, ¿bien? Se registra en el banco de inversiones, y si el proyecto de inversión es viable, bien, perdón, no es viable, ahí acabaría, pero si es viable y es aprobado, entonces ya ingresa a la siguiente fase, que es ejecución, ¿bien? No nos olvidemos de los proyectos de inversión, de los no proyectos de inversión pública. Hablamos de los proyectos de inversión, de optimización, ampliación marginal, reposición y de rehabilitación. Bien, en este caso tiene un camino, llamémosle más directo, porque hablamos que deben elaborar este formato número 2 y se deben que registrar en el banco de inversiones. Y pasan por lo mismo, sobre habilidad, y ya ingresa a la fase de ejecución. Bien. Entonces, ese es el flujograma que resume todo lo que es perfiles y más, ¿bien? Bueno, en la formulación, sí o sí tenemos que elaborar esas fichas técnicas o los estudios de preinversión, ¿bien? Siempre que el proyecto de inversión se encuentre, por supuesto, dentro del marco. Comprende la formulación, la evaluación sobre la pertinencia del proyecto y de aquellas propuestas de inversión. Y las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos técnicos con carácter de declaración jurada, que tiene por finalidad permitir el análisis justificado, en función de lo cual la unidad formulada determina si el proyecto es viable o no. Bien, ¿cómo vamos a ir definiendo las fichas técnicas, queridos alumnos? Tenemos que definir, por supuesto, encargados pues, por la oficina del sector, del gobierno nacional, la estandarización de esos proyectos, ¿bien? Y las fichas técnicas, para lo cual tiene que incluir como mínimo el siguiente contenido. Uno, se tiene que definir el problema y los objetivos, por eso que les hablaba del árbol de problemas y objetivos. Luego se cuantifica la contribución de este proyecto al cierre de las brechas. Luego ya tenemos las líneas de corte y los parámetros de formulación y evaluación.
Luego ya tenemos la información cualitativa sobre el cumplimiento de los requisitos institucionales normativos y más, ¿bien? Luego, posteriormente, lo que viene es la parte de la declaración de la viabilidad, que según este programa, pues se declara viable a las fichas, a los expedientes técnicos. ¿En qué consiste esto, no? La viabilidad es un requisito previo a la ejecución de las inversiones y se aplica a un proyecto de inversión que a través de sus fichas técnicas ha evidenciado estar alineado al cierre de las brechas, que es un requisito. El segundo requisito es tener una contribución al bienestar de la población beneficiaria y al resto de la sociedad. Y como tercer beneficio o requisito, que dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto. Bien, estos son los tres requisitos para declarar viable un proyecto. También hablamos de los siguientes declaraciones de viabilidad, aquellos que han sido otorgados a un proyecto de inversión de acuerdo a los fines establecidos. No se trata de un proyecto de inversión fraccionado y que la unidad formuladora tiene las competencias legales para formular y declarar viabilidad del proyecto. Bien, muy bien. Toda declaración de viabilidad, queridos alumnos, hay que tener este cuadrito de requerimiento de fichas técnicas, ¿bien? Bueno, como vimos en el cuadro anterior, se tienen que preparar diversos documentos técnicos, ¿bien? Vamos a hacer otra vez el resumen. Si la inversión es hasta 750 UITs, solamente se hace una ficha técnica simplificada. Si es entre 750 UITs a 15.000 UITs, hablamos que se debe hacer una ficha técnica estándar, un perfil. Si es entre 15.000 a 407.000 UITs, sí se hace aquí un estudio de perfil, bien, de alta complejidad. Y si es mayor a 407.000, perfil reforzado, ¿no? Que son proyectos de inversión de alta complejidad, bien. Bueno, en el ámbito urbano es realmente estos montos, bien. Bueno, pero en el ámbito rural también varía. Miren que en el ámbito rural varía, por el puesto que si es un proyecto de inversión en esta zona, es menor a 15.000 UITs, solamente se hace una ficha técnica estándar. Mientras que si es mayor a 15.000 UITs, se hace solamente perfil. Bien, veamos también ahora por líneas de corte. Bien, tenemos por ejemplo el Ministerio del Interior. Si hablamos de, por ejemplo, el mejoramiento y ampliación de servicios policiales en comisarías, y perdón, es mayor a 750 UITs, se hace una ficha técnica estándar. Bien, en el caso del Ministerio de Transportes, una ficha técnica simplificada sería menor o igual a 750 UITs. En el caso del Ministerio de Defensa, que es, por ejemplo, mejorar o crear los servicios de información de riesgo de desastres, esta es menor a 750 UITs, solamente se hace una ficha técnica simplificada, ¿bien? Para el Ministerio de Salud, muy similar y más. ¿Cuáles son los principales cambios en los estudios de preinversión? Esa fase de formulación y evaluación, queridos alumnos, incluye diversos cambios o modificatorias, ¿no? Los cambios de las modificatorias de los estudios de preinversión no se consideran los aspectos generales, ¿bien? No se considera la fase de programación multinacional de inversiones y el área de influencia se examina también, por supuesto, el análisis de los involucrados, ¿no? Muy interesante, queridos alumnos, conocer los involucrados del proyecto. Y no solamente estamos refiriéndonos a los beneficiarios del proyecto, sino también a los diversos stakeholders o grupos de interés, ¿no? Pues estamos hablando aquí en los ministerios, los gobiernos regionales, municipalidades, entidades públicas adscritas y más, ¿bien? Los proyectos de inversión han ido cambiando también, sobre todo en el análisis técnico, dependiendo de la complejidad del proyecto, ¿bien? ¿Qué más ha variado un proyecto de inversión, un estudio de preinversión? La estimación de los costos, ¿no? Cada vez los proyectos de inversión hoy en día tienen los costos más definidos, más detallados, bien separados. Tenemos costos por materiales de obra, por materiales, por insumos, por manos de obra, costos fijos e indirectos y más, ¿no? Realmente son costos bien separados unos de ellos. También que la evaluación privada se realiza cuando el proyecto genera ingresos en la fase de funcionamiento. Hay que recalcar que la precisión de nuestro proyecto, de nuestros estudios de preinversión, tiene pues unas escalas, ¿no? Por ejemplo, si el nivel de ingeniería de nuestro proyecto de inversión es sobre respecto a la visualización, entonces, ¿cómo vamos a calcular el precio? El precio pues va a ser de entre menos 30% a 50% o a más de 50% si se trata de área de construcción o modelos paramétricos, juicio de expertos y más. Si hablamos de una ingeniería conceptual, eso baja notablemente de menos 25% a 35% para poder estimar índices promedios, costos de servicios, de tablas referenciales. Y la ingeniería básica, aquí es donde realmente existe menos modificación, ¿no? Son todos estos costos unitarios, con precios de insumos, tablas referenciales y más, ¿bien? Estos niveles de precisión, queridos alumnos, tenemos que nosotros elaborar, por supuesto, nuestros estudios de preinversión, ¿bien? Y tenemos realmente tres etapas
y el contenido de los perfiles. Miren, el contenido del perfil tiene estos 15 ítems, ¿bien? Para lo cual, si se trata de la etapa 1, que es la información existente, necesitamos elaborar diagnóstico, analizar la demanda, la oferta, el análisis técnico de las alternativas, el análisis técnico de la alternativa seleccionada, costos a precios de mercado, la evaluación social, análisis de sensibilidad y de riesgo, análisis de sostenibilidad y la línea de base para la evaluación ex post, ¿bien? Este es el caso que tenemos información existente. Pero si tenemos información o fuente primaria, vamos a tener que no hacer todo. Y si tenemos una información de fuente primaria, o sea, prácticamente una información en la cual nosotros le estamos llevando o levantando, sí vamos a tener que llenar toda esa información, ¿bien? Muy bien, estimados alumnos. Hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Bien, hemos visto en esta clase lo relacionado a la introducción de los aspectos generales de lo que es el sistema del INVI-ATP. Bien, hemos visto de qué trata el ciclo de inversiones, nos hemos centrado en los dos primeros, que es programación multianual de inversiones, y lo que es la formulación y evaluación de las inversiones. Hemos entrado al detalle de cada uno de estos puntos y más. Bien, en la próxima clase, queridos alumnos, de acuerdo a lo programado, vamos a ver lo relacionado a lo que es ejecución de las inversiones y la otra clase vamos a ver lo que es funcionamiento y operación. Y después de ello vamos a entrar al detalle de lo que son los perfiles, las fichas, los expedientes técnicos. Bien, para comentarles que tenemos este temario de desarrollar en las próximas clases, también lo relacionado a los términos de referencia, los expedientes técnicos, la elaboración de las fichas técnicas, formatos y registro de los proyectos de inversión, bien, elaboración y supervisión de expedientes técnicos y el seguimiento y control de los expedientes técnicos, bien. Muy bien, queridos alumnos, hemos finalizado nuestra clase del día de hoy, bien. Sí, por supuesto, estimado Williams, todo este material va a ser enviado en coordinación con los amigos de Accompany, bien. Por supuesto, revisar sus aulas virtuales, porque se va a enviar todo este material. Estimados alumnos, muy buenas noches. Mi nombre es Aaron Ruiz. Ha sido un gusto poder dar inicio a este curso. Nos estamos viendo en la clase del día de mañana. Muy buenas noches.